Namaste para todos mis amigos y amigas en YouTube. En este video te vengo a dar una perspectiva diferente sobre el pensamiento y por qué quizás identificarte tanto con el pensador esté arruinando tu vida. Por ejemplo, he mencionado en otros videos que pensar es la causa de todo sufrimiento. La mente es separación, lo escuchan mucho en mis videos, la mente es separación de conciencia, la mente es el falso yo y la mente constituye parte de esto que se forma que a través del cuerpo, el alma y la mente, que es el ego, esta cobertura como de chocolate que cubre el helado, que es el ego, ¿verdad? El ego es un mecanismo de defensa. Hay muchas especies. Por ejemplo, los animales que no piensan, los animales solo existen, reaccionan a estímulos, pero no tienen mente, no tienen razonamiento. Sí, algunos animales pueden desarrollar emociones, cultivar emociones, por ejemplo, los delfines y las ballenas. Se ha estudiado que pueden desarrollar emociones. Como también lo puedes hacer tú puedes elegir las emociones que estás sintiendo, aunque te parezca casi imposible de creer, sí, tú puedes crear tus propias emociones porque tú eres el creador del diseño de lo que ves en el mundo exterior. Y en este video te vengo a explicar por qué el pensamiento patológico, el sobrepensar, te mantiene en una zona de confort y estancado. Porque, por ejemplo, me ha pasado cuando vivía en Malibu que hay olas gigantes, están los surfistas, hay rocas, hay remolinos y en algún momento que otro me largué a hacer surf cuando recién llegué, ¿verdad? En San Diego, me fui a San Diego a hacer surf, a aprender a hacer surf. Bueno, luego lo dejé porque quedé embarazada de mi hija Isabela. Y bueno, pero luego empecé a ver al mar de una manera diferente, ¿verdad? Cuando tuve a mi hija, pasaron unos años, cuando me quise volver a subir una tabla de surf, y cuanto más lo pensaba, era como que algo en mí decía que sí lo podía hacer, que podía ir a meterme al océano de nuevo, y allá no es broma, ¿no? Como en ningún océano, si no sabes nadar, te puede llevar una ola, te puede pasar algo, te puede pegar una tabla en la cabeza, que esa fue mi primera experiencia en San Diego, que una tabla me pegó en la cabeza, mi propia tabla, ¿verdad? Y bueno, y me arrastró hasta la orilla, y bueno, pero no tenía mucho de qué preocuparme, era como una inconsciencia, en parte, porque es un océano peligroso, ¿verdad? Ahora que lo pienso no puedo ni creer cómo me expuse a esa situación, ¿verdad? Si era algo de adrenalina o algo, a mí siempre me gustó el surf, pero también da cierto pavor ver la ola venir y formarse, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a resolver esto ahora? Es demasiado tarde para salir del agua, no voy a poder, la ola ya me está llevando, no tengo más remedio que intentar surfearla o me voy a lastimar directamente, era lo que pasaba, ¿verdad? Y me di cuenta que luego le tomé un temor al mar que cuanto más pensaba, además de que sufrí un montón porque creaba resistencia y no me quería meter al agua, cuanto más pensaba en que las olas me iban a lastimar, no entraba al agua. Y había días incluso que iba a la playa solo a tomar sol. Yo vivía a 2 cuadras de la playa, iba solo a tomar sol a la playa. Me daba miedo
era tanto el proceso mental de cuando la ola va a romper y en qué lugar y que me va a lastimar y que me va a pegar, que no entraba al agua, ¿verdad? Y tenía que hacer como una reprogramación mental de 20 minutos para poder entrar al agua. Ya entraba al agua con miedo, me apuraba para pasar la parte donde rompen las olas. Igual siempre venía alguna desde más lejos y ahí venía la adrenalina, ¿verdad? Que había que meterse por abajo. Y era toda esa resistencia que creaba el pensamiento, ¿no? Cuanto más pensaba la ola me va a lastimar, no disfrutaba de la playa, no me podía bañar, tenía siempre miedo, cuando estaba en el agua tenía miedo y apenas veía la ola llegar salía corriendo y me agarraba la espuma y me raspaba y esas cosas, ¿verdad? Es un ejemplo de algo claro que a mí me pasó, que le pasa a muchas personas en el mar sobre todo. Además de que casi me ahogo 3 veces cuando vivía allá porque el mar es muy bravo. Eh, pero bueno, más allá de eso, supónganse un ejemplo muy clave, una persona que está por saltar en un paracaídas. Si lo piensas, no lo vas a hacer. Si por eso te empujan, ¿no? Cuando dices no, el muchacho que trabaja ahí en el helicóptero o que se va a tirar contigo dice, vamos, se van, te empuja, ¿verdad? Te empujan el paracaídas y te tiran porque saben que tú no lo vas a hacer. No te vas a lanzar al vacío. Si tú estás en un abismo y tienes ese paracaídas y empiezas a analizar y a ver todo lo que hay a tu alrededor por más de 5 minutos, vas a crear miedo, vas a crear resistencia y no vas a saltar. Y es también algo que sucede y luego saltas, y que yo no lo he hecho, pero saltas y al parecer la experiencia es magnífica, pero te vas con un dolor de cabeza porque creaste tanta resistencia y te vas triste, te vas frustrado porque el miedo te ganó. Y eso es una de las partes, ¿no? El ego, su gran herramienta es el miedo es control, el miedo es te mantiene en una zona de confort. Me voy a quedar en una cueva para que nadie me conozca. Lo hice un tiempo con YouTube, debatiendo mucho de qué iban a ser mis temas en mi canal, porque como muchos saben ya dije cuál era mi tema, cuál había sido mi despertar. Tuve el síndrome del impostor, que básicamente es sentirte un ridículo haciendo algo nuevo, que van a pensar los demás, ¿verdad? Y viene la mente a juzgar. La mente por lo general siempre juega un juego negativo cuando no aprendemos a usarla correctamente y vivimos en la inconsciencia de creer que somos la mente, que somos el pensador. Y tú piensas, subrayando la oración irónicamente, que cuanto más pienses, más vas a solucionar un problema o más algo va a terminar. O cuanto más pienses o cuanto más información tengas, más preparado vas a estar y te quedas esperando algo que va a pasar en el futuro, como que te proyectas hacia el futuro y te mantienes para mantenerte en esa zona de confort y te pones, de aquí a 2 meses voy a estar pronto, y cuando llegan esos 2 meses vuelves a decirte, de aquí a 2 meses voy a estar pronto, voy a estar pronta. Y después te das cuenta que es un patrón repetitivo, es un mecanismo de defensa que lo que quiere es que no lo hagas. El ego aquí te está agarrando y no quiere que tú salgas de tu zona de confort, no quiere que cortes la caja que te tiene aprisionado en esta identidad, en esto que ya no quieres ser, que ya no quieres hacer, y viene con todos estos miedos y estos pensamientos, te hace repasar y repasar y repasar posibles situaciones
que en la vida real nunca terminan sucediendo y solo estaban en tu mente. Se sufre por adelantado, la mente crea escenarios que son totalmente falsos y crea del mundo exterior algo terrible, terrorífico, que te da miedo hasta encerrarte en tu casa y no poder salir, o hasta tener un ataque de pánico, que a mí me ha pasado antes de tener mi despertar y en la época de pandemia, que era tanto el estrés. Además me había enterado que yo estaba en Estados Unidos, me había enterado que un familiar se había suicidado. Bueno, había sido todo espantoso y empecé a tener ataques de pánico y no me podía subir a mi auto, no podía manejar y no podía manejar y no podía y además no podía dejar de pensar en que no podía manejar, y era un círculo vicioso. Y tardé como 3 meses en poder volver a manejar. Tuve que empezar a manejar de nuevo como un practicante de una escuela de manejo alrededor de la cuadra, y cuando llegaba la luz roja se me empezaba a dormir todo el cuerpo y empezaba a marearme, a sentir que desaparecía. Hasta llegó un momento que un día salí a caminar porque ya no quería ver mi auto, no lo quería agarrar, le tenía hasta miedo. Y fui caminando y empecé a juzgarme también que iba caminando, que era que me había dejado vencer por las circunstancias, y me vino un ataque de pánico en la calle, no podía cruzar el semáforo. O sea, las cosas se pusieron cada vez peor, hasta que luego me di cuenta. Un día estaba hablando con una amiga que tenía en Los Ángeles, que hacíamos senderismo juntas casi todos los días, éramos como fanáticas, y estábamos hablando de algo y después me di cuenta que me quedé pensando en lo que ella me dijo. Y agarré el auto, por algún motivo me daba más seguridad salir de nochecita, agarré el auto y me di cuenta que no me pasó nada, que no sentí nada de eso, del pánico, mientras estaba en la luz roja esperando para doblar. Y me di cuenta que era porque estaba pensando en lo que esta señora me había dicho. Y ahí empecé a darme cuenta que tenía que cambiar el pensamiento, que tenía que totalmente olvidarme de que estaba manejando e inventarme prácticamente una situación emocional o lo que fuera, o recordar una anécdota, o ir cantando una canción aunque me temblaran las manos, los dedos, lo que fuera, las piernas, y cantando y cantando, y así lo fui superando. Así lo fui superando y empecé a manejar de nuevo sin ningún problema. Y bueno, y luego de mi despertar espiritual soy Schumacher, y hasta tengo a veces multas de tránsito por exceso de velocidad, sobre todo cuando llegué aquí a Uruguay de nuevo y no entendía, me había olvidado un poco de las reglas y no sabía dónde estaban los radares y bueno, ese tipo de cosas. Pero a eso voy, más allá de que en este video metí muchas anécdotas personales, anécdotas vividas. La causa de por qué estás estancado es porque estás pensando demasiado. Tú piensas que por pensar demasiado en algo vas a hacer que eso suceda, y en realidad lo único que tienes que hacer es simplemente hacerlo y entrar en un estado de fluidez, y eso va a suceder naturalmente. No sobreanalices cada cosa que te está pasando, no sobreanalices cada cosa que estás haciendo, simplemente hazla, que fue lo que yo hice cuando empecé YouTube. Me tiré a una cámara y empecé a hablar. Y ahí cada vez empezó a mejorar. No fue mi primer video el mejor, pero todos pasamos por eso, ¿no? La primera vez no va a ser la mejor, quizás.
por más que el contenido fuera bueno, capaz que yo no me sentía merecedora, me sentía una extraña haciendo un video en YouTube explicando una cosa íntima, pero tenía como un deseo que venía más allá de mí, del universo, de ser la transmisora de algún tipo de mensajes. Y luego me di cuenta que además había aplicado mucha resistencia, que tenía que ayudar a las personas que habían tenido mi tipo de despertar espiritual. Que lo pensé mucho también porque tocar ese tema cuando todavía estaba en separación, que ustedes saben lo que significa para los que me siguen aquí, la mayoría, era un tema muy doloroso para mí. No quería hablar de eso en ese momento, ¿verdad? Porque me daba mucho dolor. Y además estaba todavía aprendiendo cómo hacer que las cosas sucedieran, ¿verdad? Cómo entrar en la unidad de conciencia, en la unión, y realizando que era todo lo opuesto a pensar, era ser, era habitar el corazón, era realizar que la conciencia es una forma de inteligencia mayor a la mente. Y me di cuenta de que cuando tengo un problema lo resuelvo con mucha rapidez y mucha ligereza y muy hábilmente, al contrario de antes del despertar espiritual, que mi mente se sentía mucho más pesada y mucho más torpe, porque solo podía derivarme de mi mente, aunque ya había tenido 2 despertares espirituales antes, cuando era adolescente. Se ve que no había sido del todo despertada. Y bueno, espero que este video les sirva. Como les digo, el pensamiento es un mecanismo de supervivencia que en algún momento la especie humana tuvo que desarrollar para poder evolucionar de alguna manera ante predadores o ante lo que fuera, cómo inventar la rueda, la época de los picapiedras, ¿verdad? O defenderse de animales salvajes o lo que fuera, tuvo que inventar estrategias, cómo hacer fuego. El hombre tenía una capacidad más allá del animal. Lo que pasa es que el hombre se identificó tanto con esa capacidad que la volvió su sentido de identidad y creyó que era eso lo que el hombre era, y el hombre era un alma, era conciencia, y se olvidó que la mente era una herramienta que era para ser usada en determinados momentos, pero no era para ser arrastrada por la montaña rusa de la mente el día entero y de las emociones. Por lo general la mente y las emociones van juntos, los pensamientos y las emociones están juntas. Así que dejen de pensar y simplemente láncense a lo desconocido. No tengan miedo, no les va a pasar nada, tengan coraje. El coraje es actuar pero con miedo, y a medida que vayan actuando el miedo va a ir desapareciendo y se va a hacer cada vez más normal para ustedes su nueva realidad, pero deben salir del pensamiento enfermizo, deben dejar de pensar tanto. Pueden meditar. Podría decir la meditación soluciona tus problemas. No pagar una cuenta o ir a hacer las compras o arreglar la casa o tener que llevar una mascota al veterinario o tener un problema médico, pero sí soluciona la mayoría de los problemas emocionales. Cuando tengo una crisis emocional, además de saber que no soy yo, es mi ego, es mi cuerpo del dolor que fue activado
Si tengo que llorar, lloro, no resisto la emoción, no resistas las emociones, se van a ir, son finitas. Y entra tu ser infinito, entra la meditación, entra el silencio, y en el silencio vas a encontrar las respuestas. Y quizás cuando no estás buscando la respuesta a algo, o la respuesta a por qué una persona no me quiere, o lo que sea que tú inventaste en tu mente, o lo que sea la situación, cuando dejas de perseguirte la cola como hace el perro, es cuando la cola está ahí contigo y te sigue, ¿verdad? Cuando dejas de perseguir es cuando eso llega, cuando dejas de sobrepensar es cuando la solución llega. Como decía Einstein, un problema no se puede solucionar desde el mismo estado de conciencia que fue creado, o sea que debes incrementar tu conciencia para poder ver el problema desde otro lugar. Supónete que vas en un avión, no va a ser la misma perspectiva cuando el avión está empezando a levantar vuelo, cuando está haciendo carretera para despegar, que cuando ya va 5 minutos arriba en el aire. La perspectiva va a ser otra, y la perspectiva para solucionar tus problemas va a ser otra. Cuando tú creas ese espacio entre tu mente y tu verdadero ser, tu conciencia. Si te sientes muy pegado a tu mente y a tus emociones y que no hay espacio, ese espacio se va a ir haciendo, es como un músculo que se va fortaleciendo y agrandando cada vez más. Vas creando espacio entre tú y tus emociones y tus pensamientos a través de la meditación. Es una práctica que implica disciplina, pero es una práctica que va a cambiar totalmente tu vida. Espero que este video te haya servido. Deja de pensar y lánzate a lo divertido de lo desconocido. Nos vemos.